¿Qué tal, amigos de Clave Prevención? Bienvenidos una vez más a esta emisión de este proyecto de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, en el que les llevamos información relevante en materia de protección civil. Soy Isaías Patlán, del área de información pública de nuestra dependencia. Estamos transmitiendo para ustedes desde el Hotel Crystal Urban, aquí en el municipio de Guadalajara, y esta tarde tendremos una charla interesante. Quiero dar la bienvenida al director de la AMRASI, que es el licenciado Víctor Espínola, que estará con nosotros platicando de este tema. Primero le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, licenciado. Bienvenido. Isaías, muchísimas gracias y gracias por la invitación. Vamos a compartir algunas historias, el tema de prevención y qué estamos haciendo. Con mucho gusto, muchas gracias. Cuéntenos, licenciado Víctor, ¿qué es esto de la AMRASI? Primero que nada, para que la gente entienda qué es esta asociación y a qué se dedica. Isaías, AMRASI es la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios. Somos una organización sin fines de lucro que nació en el 2012. Somos una organización joven, pero lo decimos con mucha experiencia y con una representatividad importante en todo el país. Representamos el 85% de la industria privada de la protección contra incendio. Es decir, agrupamos a las empresas que fabrican la tecnología que se instala para la prevención y mitigación de incendio, la detección también, a los distribuidores, a los diseñadores, a los que instalan, a los que dan mantenimiento y a las aseguradoras. Es decir, tenemos a toda la cadena productiva de la industria de protección contra incendio en México y trabajamos en 3 ejes principales. Nos unimos principalmente porque, a diferencia de los sismos en México, y de los huracanes, el tema de fuego no es un tema que esté bien regulado. Inclusive en el tema de protección civil nos hace falta una cultura, es decir, cuando sucedió el sismo del 85, nace protección civil a raíz de ahí y la reglamentación, los reglamentos de construcción para la obra civil, la edificación cambió, se hizo más robusta. Y por lo tanto empezó a crearse una conciencia de prevención civil o de protección civil. Ahora tú ves mucho el tema de las campañas que se hacen, el tema de incendios, de los huracanes, pero el tema de fuego ocurre más frecuente de lo que sabemos. Ustedes lo deben saber más. Existen incendios todos los días, y el mayor porcentaje, arriba del 55%, sucede en casa-habitación. Y por eso es que hay que empezar la cultura de la prevención desde el hogar. Pues una es que trabajamos para fortalecer el marco regulatorio de este país, hacerlo de acuerdo a las necesidades naturales de crecimiento y desarrollo de las distintas sociedades, en términos de habitación, en términos de entretenimiento, de hospitales, de cines, de lugares de concentración pública masiva, que se ha vuelto un tema en México. El segundo factor es que trabajamos para profesionalizar el sector, y el tercero es una cultura de prevención hacia el usuario final. Esto es a usuarios como tú, como yo, que necesitamos tener conciencia de que un incendio puede suceder en cualquier momento y dejar de pensar que eso no me va a pasar a mí. Entonces, esos son los 3 ejes que trabajamos. Muy bien, en ese sentido, licenciado Víctor de la AMRASI, ¿cuáles son las principales consecuencias que quedan tras la ocurrencia de un incendio, tanto en cuestiones materiales y humanas? Mira, en este país no hay estadísticas y hemos ido recabando información, inclusive también de bomberos, en donde nos han reportado en el 2016 cerca de 40,000 incendios de todo tipo, pero 40,000 incendios, y yo creo que se quedan cortos en realidad. Pero los impactos sociales, económicos, medioambientales son mayúsculos y no se ven. De acuerdo a CONAPRA, que es el Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes, nos arroja información que hay 140,000 personas que sufren quemaduras al año. Y de acuerdo a la Fundación Michi Mao para niños quemados, cerca de esos son 50,000 que son niños. Y las secuelas que deja marcado al niño o a la familia, si es el padre de familia, y esto tiene una repercusión en el seno familiar y en la competitividad del país, pero lo que no se ve es que cuando una persona resulta con quemaduras serias en su cuerpo, la readaptación social es muy compleja. Los costosos
daños que dejan para la atención médica son cuantiosos y el Estado no se hace responsable, ya es una consecuencia de la familia. Por eso es que la prevención debe empezar desde el hogar. Una problemática realmente que requiere atención, lo que decía licenciado, aunado pues a las secuelas aparte no físicas que puedan quedar en los afectados. En ese sentido, ¿cuál sería el panorama, digamos, desde la parte con las autoridades y las organizaciones de protección civil y cómo se está trabajando y cómo se busca seguir trabajando? Mira, hemos encontrado voluntad en el gobierno federal y en los estados, y desde luego en los municipios. Prueba es con ustedes que hemos empezado a vislumbrar un tema de prevención. El bombero debe ser aquel que combate los incendios desde antes que sucedan y no un combate para decir que son héroes porque salen con quemaduras y las huellas que deja un incendio. Creo que eso ya debe de pasar a la historia. Y precisamente hay una voluntad del gobierno para atender este asunto. Así como han hecho, insisto, el tema de los sismos, y ya tenemos una cultura de cómo actuar en caso de un sismo, ya también en las zonas donde son propensos los huracanes ya hay también una cultura, pero en el tema de incendio hay una cuenta pendiente. Sin embargo, hay ya la voluntad para trabajar en estos terrenos. Por citarte algo, en los países desarrollados hay más de 300 códigos y normas para el tema de fuego. En México tenemos uno. La 66. No, la 002 de la Secretaría del Trabajo de prevención de incendios en los centros de trabajo. Ya nació también una de guarderías, ya teníamos dos. Tenemos una tercera que es la de extintores y una cuarta que fue la que se publicó este año de sistemas de rosarios automáticos, que si bien es una norma voluntaria, ya hay un bagaje de información que en un momento dado se puede consultar para hacer más robusto el tema. Lo importante es, primero, prevenirlo. En caso de que suceda, ubicarlo, detectarlo a tiempo y luego contenerlo en su etapa inicial para que cuando lleguen los bomberos lleguen a rescate, no a combate. Entonces, esa es la transformación y hay voluntad del Estado para empezar a trabajar en esos temas. Y bien, y nos dice, y se está avanzando con estas normatividades. Entiendo también, y hay una iniciativa, y como nos dices desde el principio, licenciado Víctor, se busca crear conciencia. Están arrancando o dando continuidad a una campaña de concientización y también de educación para la sociedad en este tema de autoprotección. Cuéntanos en qué consiste. Mira, déjame ponerlo de esta manera. En México el tema de fuego no es un tema, digamos, conocido por todos. Cuando tú ves un incendio, como el que pasó en Londres, voy a poner en el plano internacional, que fue un incendio que ha dado la vuelta al mundo, en un edificio que son habitaciones, es de uso residencial, digamos, y que se invirtieron cerca de 10 millones de esterlinas el año pasado, 2016, para revestirlo y hacerlo más bonito. Pero no lo pusieron los sistemas contra incendio. Y el 2% hubiera representado la protección de todo el edificio, más salvarle la vida a 80 personas que perdieron la vida allí, más todos los efectos y el impacto que tiene. Entonces, el tema de la campaña nacional de prevención de incendios que surge hace 2 años, surge como una necesidad de darle visibilidad al tema de fuego, es decir, poner en contexto cómo estamos realmente en esta materia, lo atrasado o avanzado que estemos. Nosotros como asociación decimos que tenemos al menos 20 años de retraso en este tema de la cultura de la prevención de incendios, pero nunca es tarde para iniciar. Y la cultura de la prevención debe ser todos los días y a partir de aquí en adelante. Entonces, bajo ese escenario, la asociación creó también el Consejo Nacional de Protección contra Incendio, a la cual nos sumamos, y este consejo ha convocado a nivel nacional a la sociedad en general, a los empresarios y a gobierno, para formar un frente común en una campaña que es Unidos por un México sin víctimas de fuego. ¿En qué consiste? Es simplemente alinear todos los esfuerzos que se hacen de manera aislada en un compendio de información que genere estadísticas, que genere documentación, material didáctico que se pueda compartir con toda la sociedad y que podamos en realidad empezar a generar una cultura de la prevención. De esta manera, creemos que generando cómo actuar en caso de un incendio,
qué hacer antes, durante y después de un incendio, consejos en el hogar y consejos en los centros de trabajo nos puede evitar tragedias mayúsculas como lo que pasó en Londres, y podemos hablar del caso de la guardería, y podemos hablar justamente ayer que venía de la Ciudad de México para acá, justamente en una avenida principal hubo un incendio en unas bodegas que prácticamente se estaba comiendo una parte de una fábrica de textil, digamos, y otra vez nos deja en evidencia que no estamos preparados. Entonces la campaña precisamente es darle visibilidad a este tema para decirle a las autoridades, señores, tenemos un tema aquí que atender, que se vuelve un problema de salud pública, de tal forma que debemos atender desde ya porque tiene que ver con la productividad del país, que le ha costado a otros dirigentes en otros países hasta los puestos políticos. Pero más allá de eso, el ver el sufrimiento de las personas que sufren quemaduras es desgarrador y tú dices, nunca más. Y precisamente esta campaña tiene ese objetivo de generar, primero, conciencia de que tenemos un problema de salud pública y segundo, generar los materiales didácticos, videos de apoyo que puedan estar disponibles para toda la sociedad. Esta campaña es de todos, no tiene ningún fin político, no representamos ningún partido, no promovemos ninguna tecnología, es un tema propiamente social. Muy bien. Muy interesante lo que nos comenta el licenciado. No somos ajenos a estos temas, como dices, los daños, las pérdidas también que se han vivido en nuestro país, y señalabas este incidente el día de ayer, pero como cotidianamente se registran en muchas ciudades de nuestro país. Bueno, y es importante pues tomar cartas en el asunto. En esta campaña que ustedes están impulsando, cuéntanos el tema de una fotografía quizá donde yo comparto una acción de prevención o un moñito anaranjado. ¿Es parte de eso? Sí, mira, como te repito, la primera campaña que hicimos en 2015, la verdad es que fue muy gratificante porque encontramos que la sociedad necesita una causa. Y nosotros decimos que esta es una campaña con causa. Es decir, la sociedad en lo individual hace sus propias actividades, hace simulacros, ejercicios de evacuación, capacitación, charlas de autoprotección, informativas. Y lo único que pedimos es, vamos juntándolas. Porta el moño color naranja como símbolo de la prevención. El color naranja representa el llamado a la acción. Es decir, ya no tenemos que estar pasivos, necesitamos dar un paso hacia adelante. Y por eso convocamos a la sociedad que porte el moño color naranja. Decimos captura, comparte y contribuye a la cultura de la prevención. Esto es, si realizas alguna actividad en tu casa, con los vecinos, con la escuela, en los centros de trabajo, captura, comparte y contribuye a la cultura de la prevención. Todos estos testimonios los subimos a una página que es de todos, prevenir.org.mx, y esta información al final vamos a hacer un compendio para entregárselas a las autoridades y decirles, señores, no es un tema solamente de gobierno, es un tema de la sociedad en su conjunto, trabajemos juntos. La sociedad estamos aportando y necesitamos reglas claras que nos permitan generar una cultura de prevención, inclusive que podamos llegar a las escuelas como parte de una materia. Hoy, insisto, el mismo desarrollo de los países, de las sociedades, al necesitar más infraestructura, construir más rápido, nos hace pensar en que necesitamos atender estos temas desde el hogar, desde las escuelas. Y eso es donde queremos llegar. Si nos vamos un poco más a las zonas rurales, tenemos otro tipo de problemas, porque todavía en México, por nuestros usos y costumbres, seguimos calentando el agua en leña, y entonces ponemos a ras de piso los recipientes calientes, y es donde tenemos desgraciadamente muchos de los casos, cuando la gente todavía sigue cocinando en las cocinas, igual de carbón, de leña, en los hogares, el humo que generan, más aparte que están a nivel de piso, créanme que ahí es donde sufrimos muchísimo. Entonces hay que llegar desde esas zonas rurales y luego lo vas llevando a las urbes, ¿no? Pero el encuentro es, sumémonos, recuerden, captura, comparte y contribuye a la cultura de la prevención. Increíble y pues padrísima esta iniciativa, licenciado, ahora que está pues tan de moda, hay que decirlo, también las nuevas tecnologías,
pero hay que aprovecharlas, ¿no? Hay que saber usarlas de una manera positiva y qué bueno, si yo en mi casa, en mi hogar, ajusto alguna manguera del gas, reparo alguna instalación eléctrica, desconecto algún multicontacto saturado, etcétera, pues son acciones que ayudan a lo mejor a prevenir algún incendio y dar testimonio de ello, bueno, pues puede contribuir a que otros se animen y reforzar esta iniciativa. Y dices, compartir esto en, se llama prevenir.org. Hay un correo que es comparte@prevenir.org.mx y la página es prevenir.org.mx. Ahí encuentran testimonios de todo el país. La primera campaña, te decía, en 2015, logramos impactar a cerca de 1 millón de personas. La respuesta fue impresionante. Cerca de 22 estados de la República. Recibimos el apoyo incondicional de todos los cuerpos de bomberos del país, porque al final del día lo hacen. El tema es que son asuntos callados, que decimos que los bomberos son nuestros héroes y cuando eres niño quieres ser bombero, pero cuando creces y te das cuenta que son voluntarios, entonces ya no quieres, ¿no? Pero la realidad es que debemos de cambiar la realidad del bombero. Un bombero debe estar en la Constitución de la República, es decir, el servicio del cuerpo de bomberos es como el servicio de limpia, que va a nuestras casas a recoger la basura todos los días y que tiene un presupuesto. El bombero no, y debería de ser un cambio de entrada en la Constitución, artículo 115, si no mal recuerdo, que el servicio de bomberos debe ser un servicio proporcionado por el Estado. Y entonces dejar de salir, de estar en la oscuridad para salir a la luz y darle el justo valor y crédito a la labor que hacen ustedes. Es impresionante, hoy trabajamos con el cuerpo de bomberos todo el país, algunos más, algunos menos, pero la realidad es que hemos visto que el cuerpo de bomberos, por iniciativa propia, han generado una campaña, un movimiento que le llamamos, o le llaman ellos, ustedes, los bomberos unidos en la prevención, y se están sumando a la campaña, a efecto de que todas las actividades que realizan en simulacros, en estancias infantiles, en los kinders, guarderías, en las escuelas primarias, pero también en los centros de trabajo, se sumen a esta campaña, les demos voz, les demos rostro a esas actividades que hacen ustedes como bomberos y que sea reconocido por la sociedad. Y entonces, no solamente generamos una cultura de prevención, queremos transformar a los bomberos para que dejen de ser nuestros héroes y que son personas de carne y hueso. También necesitan gasolina para sus automóviles, necesitan sus trajes de bomberos para atender. Decimos que cuando hay un incendio nosotros salimos y ustedes entran, por lo menos que vayan con todo el equipo necesario, pues son personas de carne y hueso, no son los superhéroes como de pronto de niños creemos. Desde luego, relevante esta parte porque hay muchas comunidades, licenciados, si bien es cierto, quizá en municipios pues, más grandes, se puede un poquito pensar que la autoridad está proveyendo estos recursos, pero quizá también cientos de comunidades en las que es como tú señalas, voluntarios que están ahí a la buena de Dios con sus propios recursos o como pueden tratando de auxiliar a la ciudadanía. Hay que decir, en el tema bueno, de la asociación que representas, ¿por qué puntualizar? Decías la inversión, a lo mejor que no pudo ser gravosa para evitar esta tragedia allá en Londres o estas consecuencias. Cuéntanos esa parte, dile a los empresarios, a las organizaciones, ¿por qué les conviene invertir en sistemas contra incendio y en este tema de prevención? Si me permites, solo quiero redondear el tema de bomberos. Sí. A quien nos está haciendo el favor de seguirnos. ¿Sabían ustedes que más del 90% de los bomberos en México son voluntarios? Esto es, todos ustedes que se dedican a alguna labor, la que sea, que reciben un salario, después de su hora de trabajo, de su jornada natural, salen y se van a la estación de bomberos y son voluntarios. Esto es la realidad de México. Necesitamos cambiar primero esa realidad. ¿Por qué invertir en los sistemas? Por ejemplo, y tengo varios casos, uno en Puerto Vallarta, por ejemplo, los hoteleros, sabiendo esto que los bomberos son voluntarios, caray, si me hacen inspecciones, si me dan cursos de prevención, de atención a emergencias, a desastres, ¿por qué no los apoyamos, para empezar? Segunda, como nuestro reglamento de construcción en los diversos estados no te exige una protección integral, entonces
La única norma oficial mexicana es la de la Secretaría del Trabajo, la de prevención y seguridad en los centros de trabajo en materia de incendio. Entonces cumplo con la norma, pero en 2010, que nació la norma, pues fue un buen inicio, pero se tiene que actualizar a los tiempos modernos. Entonces necesitamos no solamente cumplir, esto es un mensaje para los propietarios, es responsabilidad de ustedes brindarles seguridad a quien vamos a un destino turístico donde nos hospedamos, o donde vamos a un cine, o donde vamos al teatro, o a un concierto. Esto es responsabilidad del propietario invertir, y si les comento este dato no me lo van a creer. Equipar un sistema contra incendio, hablamos de rociados automáticos, la alfombra de las habitaciones, ese es el costo. Instalar las alfombras en los pisos es equivalente a instalar un sistema contra incendio, pero la alfombra sí se ve, y se ve bonito. El sistema contra incendio no se ve, son tuberías rojas. ¿Cómo para qué las quiero si no es parte integral de que se vea bonito un edificio? Entonces, equivaldría al 2% de la totalidad de la construcción el equipar un edificio, depende de qué estemos hablando, pero promedio el 2% te controla un incendio y te garantiza, la continuidad de operaciones, que es un negocio, cualquiera que estemos hablando, pero sobre todo salvas y proteges la vida de las personas. Entonces es un tema más de conciencia, no es un tema de regulación. En nuestro país ciertamente nos tienen que exigir normas para dar cumplimiento, pero debe ser un tema de conciencia. Por eso el tema de la campaña es importante, que llegue a los empresarios. Vuelvo a poner el ejemplo de Londres, un país de desarrollo, digamos, de otro nivel, país de primer mundo. Imagínense los países, no solamente en México, de Latinoamérica, más del 50% de los incendios en el mundo suceden en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque no tenemos regulación, porque no es exigible los sistemas contra incendio. Y no estoy hablando de una tecnología en particular, estoy hablando en general. Las salidas de emergencia, los extintores, la detección, la alarma, las supresiones. No estoy hablando de un tema, de una tecnología en particular, sino es un tema de conciencia. Te ahorras más aplicando los sistemas en un inicio de un proyecto que de posteriores. Entonces, en el caso de Europa, decimos que era un edificio alto. En México no tenemos edificios altos. La pregunta sería, ¿a qué piso llegan ustedes como bomberos? Si no mal recuerdo, hasta el 6º piso, ¿no? 7, quizás, ¿no? Pero de ahí para arriba, entonces sálvese quien pueda. Necesitamos garantizar la seguridad de las personas primero, y luego la de las propiedades para la continuidad de operaciones. Desde luego. Pues muy relevante los datos que nos compartes, interesantes, licenciado Víctor Espínola. Él es director de la Asociación Mexicana de Rociadores Automáticos contra Incendios, la AMRASI, también el CONAPSI, que está ahí trabajando junto con ellos, el Consejo Nacional de Protección contra Incendios. Y ¿cómo se pueden acercar a ustedes? Me decía, son más de 110 empresas las que ahora están en AMRASI. Somos ya 119 empresas en el país. Decimos, no lo digo yo, hay unas gráficas y estadísticas que tenemos y encuestas que realizamos. 119 de las empresas más calificadas de este país, las que aportan la tecnología en el mundo, porque son internacionales también. Es decir, México tiene acceso a la tecnología de primer mundo. La realidad es que no la usamos porque no queremos o porque no nos la obligan, ¿no? Pero es un tema de concientización. Yo les invitaría a formar parte no solamente de la asociación, sino ahora del Consejo Nacional de Protección contra Incendio, una organización que pretende reunir a los cuerpos de bomberos, a las aseguradoras, a las autoridades, inclusive de hospitales también, porque la realidad es que la infraestructura que tenemos en nuestro país para atención de quemaduras estamos... Sí, de hecho, habrán escuchado, la Fundación Michi Mao envía a los niños a Galveston para atención, porque en México, aunque ya empezamos a tener algunas unidades de quemados, nos hace falta más infraestructura. Entonces, creo que vale la pena que nos sumemos todos por una causa que es
unidos por un México sin víctimas de fuego. En nuestra página de internet, donde tenemos algunas tips de cómo prevenir un incendio, cómo actuar en caso de un incendio, es www.amrasi.org, y vayan, visiten la página de la campaña, es www.prevenir.org.mx. Esa página es de todos, la alimentamos todos. ¿Qué México queremos? Es el México que tenemos que empujar y participar. Porte el moño color naranja, y aunque la campaña es del 18 al 22 de septiembre, la campaña es permanente. Ya la arrancamos en Chihuahua, por ejemplo. El Comité de Damas, que seguramente van a tener una entrevista con Norma Mireles, que es quien está encabezando esa campaña allá en Chihuahua. La iniciamos en abril y hemos venido recorriendo desde Tijuana hacia abajo, y vamos paso a paso con el apoyo de ustedes, Protección Civil y Cuerpo de Bomberos. Muy bien, pues muchas felicidades, licenciado, muchas gracias. ¿Qué viene? Hoy tuvieron aquí una reunión en Guadalajara. ¿Qué sigue en las próximas fechas? Si gustas compartirlo también. Sí, gracias. Me gustaría compartir con ustedes en el mes de septiembre, junto con la campaña. Estamos presentando el segundo Foro Internacional de Protección contra Incendio en la Ciudad de México, World Trade Center, 19 y 20. Vamos a traer a los especialistas del mundo, escúchame, del mundo. Inclusive va a haber expertos de Londres hablando del tema de cuáles fueron las causas. Si escucharon por ahí las noticias, fue en el 4º piso. Aparentemente un compresor de un refrigerador falló y de ahí se derivó. Imagínate, o sea, jamás te imaginas que puede pasar eso. Entonces, estamos trayendo lo mejor del mundo para México, para que conozcan las historias que han sucedido, como para aprender de esas experiencias y no poner nosotros perdón que lo diga así, a los muertos, a los heridos, cuando estamos viendo con el vecino qué está pasando. Entonces vale la pena atender, y hay una exposición de más de 2.500 metros cuadrados, van a estar exhibiendo más de 70 marcas, 115 stands, para que puedan atender todo el país, visitar esta exposición y encontrar lo que está sucediendo en el mundo en cuanto a la tecnología que puede ser implementada en México. Con esto termino. Un día me hicieron una entrevista y me decían, oye, ¿cuántos decesos hay al año? 3.000 muertos. Y me decían, oye, pero en un país de más de 200 millones de habitantes no justifica cambiar las leyes. Y yo les pregunto, ¿y si fuera un familiar tuyo o mío? El escenario cambiaría, ¿no? Entonces, si le pusiéramos un precio a la vida, se ha platicado mucho este tema, la vida no tiene costo. Entonces, más vale prevenir, ¿no? El eslogan que tiene Protección Civil, prevenir es vivir, hay que tomarlo en serio. Entonces, la invitación está puesta para que asistan, la exposición es sin costo, lo puedes hacer ya en línea en www.fpimexico.com. La entrada es gratuita a la exposición, y créanme, van a estar las mejores marcas y con la tecnología a nivel mundial. Un evento de verdad relevante. Bueno, ahí está la invitación y demás información que pueden consultar desde luego en la página de Amrasi, como ya nos decías, .org. Así es. Director Víctor Espínola, de la Asociación Mexicana de Rociadoras Automáticas contra Incendio, también relacionada con el CONAMSI, te agradezco mucho que esta tarde hayas platicado con nosotros y para nuestros amigos de la página de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Yo te agradezco la invitación, invitarlos también a ustedes. Hablé con el comandante Sergio Ramírez, se va a sumar a la campaña. Vamos a apoyar también la carrera vertical, con mucho gusto, que van a realizar en el mes de agosto. Y es decir, vamos sumando, vamos poniendo las buenas prácticas que todos los cuerpos de bomberos, la iniciativa privada, la misma sociedad tenemos para hacer un México sin víctimas de fuego. Los invito nuevamente a la campaña. Porten el moño color naranja. Recuerden, realicen alguna actividad de prevención, simulacro, capacitación, charlas informativas. Captura, comparte y contribuye a la cultura de la prevención. Muchas gracias.
Bien, ahí está la invitación, amigos. Se vienen cosas muy interesantes y más en próximas fechas, desde luego, se las vamos a estar presentando. El director Víctor Espínola de la AMRASI platicó con nosotros esta tarde aquí en Clave Prevención. Gracias, amigos. Soy Isaías Patlán Núñez, a nombre de mis compañeros del área de información pública de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan. Les damos las gracias por estar con nosotros. El próximo jueves les llevaremos otro tema. Hasta entonces, muy buenas tardes.